Ok, ahora sí, muy buenas tardes, buenas noches, tengan todos. Cuando son las 21 UTC, comenzamos con este episodio número 9 de Estación Coinex. Hablaremos un poco acerca de la importancia de las stablecoins, que es un tema que bastante las personas, pues, eh, les gustaría conocer. Yo sé que, pues, bueno, es un tema que genera muchas dudas. Aparte, hablaremos acerca de otros temas como las CBDCs y mucho más. Para esto, hoy nos acompaña Eloísa, mientras, pues bueno, se conectan más personas. Eloísa, si puedes presentarte, si puedes hablar acerca de un poco tu trayectoria y, y de lo que también vamos a tocar un poco hoy, que es el tema de las stablecoins. Bueno, antes que nada agradecer a Coinex por la invitación a este episodio sobre stablecoins. Eh, en términos generales y para no, para no extenderme tanto con una semblanza, pues llevo ya algunos años dedicándome al mundo cripto. Para ser precisa, van a ser casi 10 años el próximo año. Y yo hice un doctorado en ingeniería financiera asociado con el tema cripto en la universidad más importante de México. Soy mexicana. También comentar bueno, desde el doctorado al día de hoy me he dedicado a asesorar empresas, proyectos que quieren desarrollar todo tema cripto, proyectos de tokenización, proyectos de stablecoins, de exchanges. Entonces, llevo 3 años ya con la firma que es Crypto FinTech y vemos todo tipo de proyectos que buscan consolidarse o que buscan generar impacto, ¿no? Entonces, vamos desde tokenización de oro, bonos de carbono, en fin, también soy fundadora de un stablecoin basado en el peso mexicano que es PXO, PEXO, se puede pronunciar así también. Y al margen de, pues también imparto cursos, conferencias, todo lo que esté asociado con el mundo cripto. A grandes rasgos es mi perfil. Genial, así que manejas todo este tema de tokenización, este tema de stablecoins, tienes una experiencia en este tipo de monedas, así que nada, para nosotros es un gusto que puedas acompañarnos y poder hablar un poco acerca de este tema, que sé que a muchas personas le interesa. Antes de eso, quiero hacer un repaso, un pequeño repaso por las últimas informaciones de Coinex. Y es que estamos en el mes aniversario de Coinex, así que vamos a tener una fiesta. De hecho, el día de mañana en Madrid, bueno, se van a enterar todos por las redes sociales. Ya pues los invitados fueron seleccionados con el evento que nosotros lanzamos por las redes sociales y van a poder compartir directamente con nuestro equipo allá en Madrid. Va a ser una sorpresa, van a haber muchas sorpresas, va a ser una gran celebración porque estamos de quinto aniversario. Así que es totalmente genial que puedan acompañarnos en Madrid, en España. Y también comentarles que finalizó recientemente el Mundial de la Liga de Rugby al 2021. Recordarles que Coinex fue directamente patrocinante de este evento. Hay muchas personas que preguntan por qué Liga de Rugby 2021 se celebra en el año 2022. Bueno, muy fácil por el tema pandemia. Este año pues se pudo celebrar y Coinex fue patrocinador oficial, patrocinante oficial de este gran evento. Entre otras cosas, también se lanzó dentro de la plataforma la edición general de Fan Tokens, unidos a toda esta fiebre del mundial de fútbol, esta fiebre de, pues bueno, los partidos de fútbol. Hay muchos fan tokens y muchas personas que les encantan este tipo de tokens. Así que, pues bueno, genial que puedan tener esa visión general dentro de la plataforma, dentro de Coinex. Cuando quieran ver un fan token, se van a el apartado de mercados en coinex.com y allí pueden revisar todos los fan tokens listados dentro de la plataforma. Y aparte, pues bueno, comentarles que hay varias actividades mundialistas. De hecho, tenemos una que ustedes pueden buscar en nuestros posts de Twitter, donde ustedes comentando
acerca de por qué les gusta el fútbol, por qué les gusta el mundial. Pueden participar por increíbles premios y vienen muchas cosas más, así que manténganse atentos. Y se lanzó recientemente una nueva función de Coinex, que es el cupón en efectivo o cash voucher. Este cupón en efectivo es asignado a los usuarios que logren cierta cantidad de volumen de trading. Es decir, cuando alcance cierta cantidad de volumen de trading, se te va a poder proveer una cantidad en cupón en efectivo, que es bastante genial porque con eso también puedes operar como margen de manera gratuita, es decir, añadir a tu margen cuando estés operando. Así que esas son las noticias que les traía el día de hoy, lo más reciente de Coinex. Y ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de este tema, la importancia de las stablecoins. Y pongo sobre la mesa, Eloísa, tenemos esta gran invitada el día de hoy, eh, las stablecoins. ¿Con qué necesidad crees tú que surgieron, que nacieron en medio de todo este boom cripto, Bitcoin y blockchain? Bueno, la explicación que da Paolo Ardoino, que es el CTO de Tether, es que ellos cuando crearon este stablecoin, veían, ¿no?, que era muy complicado para los usuarios que estaban en una exchange hacer esos movimientos de capital, de pasarte de Bitcoin, pasarlo a otra exchange. Los procesos eran relativamente, bueno, al día de hoy, ¿no? Dependiendo del mecanismo que estés utilizando, hacerlo a través de una on-chain, hacer a través de la cadena de bloques del criptoactivo, pues puede resultar complicado, ¿no? No hace mucho hice una con mis estudiantes de la especialización y tardó casi que hora y media para poder transferir sobre la cadena de bloques de Bitcoin. Bueno, pues fue tardado. Entonces, en todo ese tiempo, si consideras que muchos o la gran mayoría de los que están en el mundo cripto utilizan los criptoactivos como especulación, pues hay una pérdida, ¿no? Cuando estás haciendo este tipo de operaciones. Entonces, de ahí que surja esa necesidad de crear un criptoactivo, igual, o sea, un token que te pudiera dar esa eficiencia que algunos criptoactivos no te dan. Entonces es una forma de cómo digamos, el principio de por qué surgen los stablecoins, en principio de cuentas, para darle cierta estabilidad. Cuando hablo de estabilidad me refiero a minimizar la volatilidad y poder hacer la conversión de un criptoactivo a otro criptoactivo que no cuente con tanta volatilidad, y justo esos son los stablecoins que están basados o teóricamente están basados en una divisa. Entonces, el principal objetivo fue, uno, poder hacer más eficientes las operaciones; dos, darle una forma a los usuarios de poder intercambiar sus criptoactivos a un criptoactivo que no tuviera o que no contara con tanta volatilidad, y es por eso que se crean los stablecoins. El primero, por así decirlo, el más importante, basado en el dólar, lo cual no quiere decir que un stablecoin necesariamente sea, esté representado con dólares, ¿no? Hay stablecoins de muchos otros tipos, pero bueno, ya si quieres después podemos ahondar en los tipos de stablecoins, pero ese es el principal fundamento, ¿no? Yo le llamo siempre criptodólares, ¿no? Estos sí pueden llamarse criptodólares. Al final están utilizando la misma tecnología de cadena de bloques, pero su representación o su respaldo tiene otro fundamento. Sí, fíjate que mientras tú hablabas, recordaba el cómo en Latinoamérica comenzó a ser usado bastante el USDT. Y yo siempre doy este ejemplo porque vivo en Venezuela, estoy en Venezuela y conozco la situación económica de los últimos años. Y he visto cómo, producto del hecho de que no hay una economía estable en nuestro país, y lo hablo de Venezuela, eh, las personas buscan una moneda en la cual refugiarse aparte del bolívar, que es la moneda oficial de acá de Venezuela.
y la gente comenzó a utilizar dólares porque, bueno, es la más conocida, aparte del bolívar acá en Venezuela, pero con el uso de dólar en efectivo vino un problema aún mayor, que es que el dólar en efectivo, como no es la moneda, no es una moneda oficial de acá del país, entonces no tiene los suficientes billetes, por así decirlo, en la calle para que las personas puedan realizar sus operaciones, ¿no? Desde la mayor a la menor denominación hay una escasez de dólares. Sin embargo, las personas, pues algunas personas transan o cambian con ese tipo de moneda. Entonces, cuando sale o cuando se da a conocer un poco más el USDT, es como un respaldo porque no se necesita de alguna forma u otra buscar el billete, buscar el efectivo. Y hay algo que nombraste y me pareció bastante genial y son los tipos de stablecoins. ¿Será que podemos hablar un poco acerca de los tipos de stablecoins y también abordar las que se consideran más seguras y las que se consideran menos seguras, por así decirlo, entendiendo que cualquier stablecoin o hay muchas stablecoins que representan o tienen detrás un riesgo, ¿no? En su utilización o en su forma de trabajar o en su plataforma como tal. Sí, fíjate que el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que lidera Agustín Carstens, hace algunos años hizo una clasificación, elaboró una taxonomía de los tipos de stablecoins y hablaba de cuatro, que son los basados, o los de commodities, los fiat colateralizados, los cripto colateralizados y los algorítmicos. Eh, podríamos debatir, yo no estoy de acuerdo con esa clasificación, porque al día de hoy el stablecoin funge como, digamos, su función es distinta, pero bueno, vamos a suponer que estamos tomando como referencia esa clasificación. El fiat colateralizado es aquel que está representado, está basado en una divisa, llámese dólar, peso, euro, real brasileño, dirham, lo que sea. Luego tienes el de commodities, que teóricamente es el que está representando alguna mercancía, por ejemplo, un índice, el precio de petróleo, que está representando el oro, ¿no? O sea, puedes tener como Paxos, es un ejemplo que utiliza un stablecoin basado en una onza de oro, el cual teóricamente tienen las reservas de oro en alguna bóveda en el mundo. Y esos son los de commodities. Luego vienen los cripto colateralizados, que es ahí donde ya se empieza a poner un poquito complejo porque es literal un cripto basado en otro cripto. Entonces ahí como que uno dice, pues, ¿para qué quiero eso? ¿No? O sea, para qué yo quisiera o querría un, un stablecoin de Bitcoin? Pero existen y para ponerte un ejemplo, seguramente muchos están identificados con plataformas DeFi que están basadas en la blockchain de Ethereum, pero al ser estas plataformas que utilizan contratos inteligentes desarrollados en una blockchain como Ethereum, pues no son compatibles con la blockchain de Bitcoin, ¿no? Entonces, para poder crear un instrumento que te permita la interoperabilidad con un criptoactivo como Bitcoin, pues entonces hacen una versión, hacen un cripto que sea una versión de Bitcoin y entonces toman como referencia el precio de Bitcoin. Entonces es como, para mí es como que de pronto se puede volver complejo, pero únicamente es crear un stablecoin que sea como el espejo del cripto, en este caso, por ejemplo, Bitcoin, para poderlo operar en un entorno que no es la blockchain de Bitcoin, ¿no? Sé que no es trivial, es un poco complejo, pero existe. Ahí tenemos, por ejemplo, WBTC, tenemos BTCB, o sea, hay otras versiones de Bitcoin que no son Bitcoin, pero toman el precio. Finalmente, vienen los stablecoins algorítmicos,
que si bien es cierto son una propuesta interesante, todavía falta mucho para que esos stablecoins, pongo comillas, puedan tener un impacto real y que puedan ser utilizados de forma masiva. Esto porque su operación, y cuando hablo de operación me refiero básicamente a emisión y redención del stablecoin, funciona a través de contratos inteligentes. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, un fiat colateralizado que si tú tienes $1,000,000,000 de criptodivisa en circulación, pues tú esperas que esos $1,000,000,000 reales estén en un fideicomiso. En el algorítmico, no es así. En el algorítmico todo se basa en la programación o en contratos inteligentes que ya están prediseñados para que puedan realizar estas operaciones de emisión y de redención, ¿no? Básicamente es el principio, digo, es complejo entrar al detalle de los stablecoins algorítmicos. Sin embargo, yo te podría decir que el stablecoin algorítmico sigue siendo, desde mi perspectiva, sigue siendo un experimento. Si bien es cierto, ya tenemos DAI, que es una de las más, ha sido una de las más importantes. eh, han existido otros casos que no han podido funcionar y que han resultado en una crisis importante. Entiéndase el caso de Luna, ¿no? Que se dio en mayo, en mayo de este año. Entonces, bueno, básicamente son esos 4 tipos de stablecoins los que se conocen al día de hoy. Excelente. Y pudiéramos decir que mientras más complejo es el stablecoin, o sea, de entenderlo como tal, es menos usado, por ejemplo, en Latinoamérica. Y ya yéndonos al tema de Latinoamérica, y es por eso que hemos visto que las personas prefieren usar, por ejemplo, stablecoins, y por lo menos yo lo he visto así, la tendencia es esa, ¿no? Que prefieran usar stablecoins que tengan una paridad con, por ejemplo, el dólar. Eh, Ahora, ¿qué solución ofrece un stablecoin? Yo creo que, pues bueno, hay cosas que están claras, ¿no? Quizá proteger de alguna forma la economía de, del latinoamericano, pero ¿qué más estamos viendo aquí en Latinoamérica a nivel stablecoin? ¿O qué has visto tú que se está haciendo a nivel proyectos de stablecoins que puedan traer soluciones reales a la parte económica, ¿no? Del usuario. Mira, voy a hablar primero desde lo personal, y creo que todos aquí los que están presentes podrían compartir una experiencia similar con los stablecoins. Parto de mi propia experiencia y de ahí por qué llevarlo a proyectos, ¿no? Cuando tú utilizas un stablecoin, obviamente, dependiendo de la blockchain que estés utilizando, eh, el proceso de transferencia se hace muchísimo menos costoso y más rápido. O sea, cuando digo más rápido, estoy hablando de segundos, ¿no? Y cuando digo menos costoso, estoy hablando de centavos. Por ejemplo, 16 centavos de dólar para una operación grande. Entonces, o sea, ya con esos dos elementos tienes una razón suficiente para poder hacer uso de los stablecoins. Porque yo me he enfrentado y trabajamos para varias empresas en Latinoamérica que están en El Salvador, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Hemos trabajado para ese tipo de empresas y el tema de los pagos se vuelve un dolor de cabeza. O sea, mándame un wire transfer y mándame y el número de cuenta, y que si el banco no tiene un corresponsal, o que si el banco solamente te permite envíos a Estados Unidos y no te permite a otras jurisdicciones. O sea, de verdad es un dolor de cabeza. Incluso el que tú puedas utilizar la aplicación en otro país. Por ejemplo, este año que estuve viviendo en Dubái, yo no podía recibir transferencias. O sea, yo no podía hacer uso yo no podía entrar a mi portal y hacer una transferencia desde mi aplicación. ¿Por qué? Porque simplemente la región no me lo permitía. O sea, el banco identificaba que seguramente por la IP
o por, no lo sé, identificaba que yo no estaba en México y entonces no me permitía abrir la aplicación. Y uno, bueno, algunos podrían decir, ah, pues utiliza una VPN. Bueno, pero si no tienes ese conocimiento, si no puedes usar eso, ¿cómo lo haces? No hay manera. Entonces, la forma más sencilla en la cual yo pude subsistir y tener liquidez allá fue a través de stablecoins. No, y te lo digo, no solo es un tema de la inflación de los países, si bien es cierto, claro, sabemos que en las regiones en donde más se utilizan stablecoins son Venezuela y Argentina. ¿Por qué? Porque nuevamente es una forma más sencilla de tener dólares o tener una representación de dólar sin tener que ir a un banco y comprarlos directamente o tener que ir a una casa de cambio y que te los vendan. O sea, ahorita intenten, todos los que están aquí, intenten abrir una cuenta y que puedan comprar dólares o puedan transferirlo. O sea, realmente no es un proceso tan sencillo. Y además, si agregas el tema, por ejemplo, de la inflación, pues en el caso de Argentina, la inflación fue casi del 80%, o sea, tuvo un aumento impresionante. Los mecanismos para controlar la adquisición de dólares en las entidades financieras, pues también se vuelven un tema importante. Eso con los stablecoins no, por lo menos al día de hoy todavía no pasa, que no dudo que probablemente en un futuro no muy lejano también van a empezar a poner controles para que tú puedas adquirir stablecoins. Pero definitivamente se vuelve un mecanismo mucho más eficiente, menos costoso y que al menos en Latinoamérica está siendo relevante porque algunos prefieren tener sus saldos en stablecoin que tenerlos en su propia moneda, ¿no? Básicamente es eso. Pasando ya a temas bueno, esto es desde lo personal, pasando a proyectos relevantes. Las stablecoins en Latinoamérica particularmente tienen un potencial por el tema de las remesas. O sea, países, por ejemplo, como México, el principal ingreso, y esto sí es un dato duro, el principal ingreso del país son las remesas. Te estoy hablando de que en el último año, para noviembre de este año, se registraron alrededor de 42 mil millones de dólares en remesas. Entonces, eso ya te da un dato relevante de qué tan importantes son las remesas en el país. Incluso hay regiones en México, como en el estado de Oaxaca, en donde es más importante las remesas que los recursos que le da el gobierno al propio estado. Como para darte una idea, ¿no? ¿Por qué es importante? Excelente. Sí, fíjate que yo también estuve leyendo acerca del tema de las remesas y de verdad que es súper importante en la región y creo que las criptomonedas, en este caso las stablecoins, abren como esa puerta a la facilidad, a eso de lo cual tú hablabas. O sea, actualmente tenemos una gran parte de la población mundial que posee teléfonos inteligentes, pero esa parte de ese mismo grupo de personas no posee una cuenta bancaria por las mismas limitantes que eh, ocurren a la hora de abrir una cuenta bancaria, todo el papeleo, toda la complejidad que representa pues enviar dinero de un país a otro, sobre todo ese tema, yo creo que es como lo más complejo y hay una gran oportunidad porque las personas simplemente tienen que, con las criptomonedas, simplemente con una billetera, pueden hacer uso, ¿no?, de estas herramientas y en este caso lo que ofrece las stables. Entonces, creo que es algo muy importante a tomar en consideración. Y fíjate que tú hablabas y mencionaste algo que llama mucho la atención y es la parte del control. Tarde o temprano llegará el control, de alguna forma u otra, a las operaciones con criptoactivos, en este caso con stablecoins también. Eh, ¿Qué tan complejo es actualmente el tema regulatorio, sobre todo en esta región de Latinoamérica? Si puedes hablarnos un poco a nivel general, no así tan profundo si quieres, y comentarnos acerca de qué nos depara o qué podemos esperar en esta parte de las regulaciones, porque cuando hablamos de criptomonedas buscamos la forma como de decir, bueno, mira, yo quiero criptomonedas o quiero en esta oportunidad stablecoins,
porque quiero escapar un poco de los controles. Entonces, ¿qué me espera ahora en esta área? Mira, creo que este es un debate que se va acentuando cada vez más y se va definiendo, dentro de la industria de los criptoactivos, ¿no? Empiezas a ver como 2 vertientes. La vertiente del criptoidealista, que cree que no tiene que estar regulado y que cripto es la libertad financiera y que se llena de esos discursos un poco, los voy a llamar falaces, porque en términos generales desde el momento en el que tú te registras en un exchange y transaccionas con criptoactivos, pues ya hay ya hay una componente regulatoria. Tarde que temprano eso ya sucedió y va a seguir pasando. Y con lo que hemos visto en las últimas semanas, pues creo que eso va a crecer. Entonces, desde la parte regulatoria, yo te diría en materia de stablecoins, ya hay disposiciones, nuevamente cito al BIS porque es el banco de bancos, entonces como que lo que dice el BIS es lo que los demás bancos van a estar tomando como directrices y entidades financieras también. Y lo que indica el BIS es que los stablecoins, particularmente fiat colateralizados o que están basados en divisas, se podrán o se podrían reconocer como infraestructuras de mercado financiero, es decir, como mecanismos para poder realizar ciertas transferencias. Todavía no tenemos un marco definido, salvo en Japón que sí ya hay una normativa específica para stablecoins, pero pero en la medida en la que sea más grande el uso de stablecoins, pues vamos a ver recomendaciones y ya regulaciones propiamente acotadas a los stablecoins, por ejemplo, que tengan las reservas, que tengan bien delimitados los riesgos operativos, los riesgos, el tema de la liquidez, que muestren sus estados financieros o sus reportes de auditorías sobre cómo están invirtiendo las reservas que tienen. Es muy importante recordar que un stablecoin fiat o basado en una divisa tiene las reservas en un fideicomiso y esas reservas típicamente se invierten en instrumentos seguros, instrumentos AAA, que casi siempre son bonos del Estado. Entonces, los reguladores probablemente te van a exigir eso, ¿no? Que muestres en qué estás usando o cómo estás usando los fondos, que cuentes con liquidez y que también tecnológicamente mitigues riesgos y también en términos de ciberseguridad, ¿no? A grandes rasgos es lo que te podría comentar. Al día de hoy no hay una postura específica. Todavía, el problema es que todavía los reguladores, pues a lo mejor hay de dos, o no terminan de entenderle o no es algo que les interese por ahora. Sí, yo creo que es un poquito de cada una, ¿no? Porque cuando, como tú dices, cuando comiencen a usarse más y empiecen a sonar más las criptomonedas y las stablecoins, eh, pues bueno, van a verse un poco más interesados porque van a entender que las personas hacen vida comercial o económica con esos activos. Em, Quería preguntarte un poco o que habláramos un poco del caso de Terra, pero creo que lo abordaste un poco cuando estabas explicando el tipo de stablecoins. Y quisiera pasar a un tema que yo creo que es una de las cosas que más ha sonado recientemente a nivel mundial y es el tema de las CBDCs. Em, ¿Qué es este tema? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos nosotros digerir todo lo que está sonando actualmente con este tema de las CBDCs? ¿Y cómo establecer una diferencia, ya haciendo como una pregunta un poco más básica, que creo que pues todos nos podemos hacer en algún momento? ¿Cómo establecemos la diferencia entre las monedas estables, las stablecoins, y em, Bitcoin, criptoactivos, porque hay usuarios que dicen o personas que dicen que Bitcoin no es cripto, que Bitcoin no es stablecoin, que cripto no es stablecoin? Entonces, ¿cómo establecemos todas esas diferencias para saber qué es cada cosa y cómo usar cada cosa?
Bueno, sobre CBDCs, acá anda Pedro, así que voy a ser cautelosa. No, yo en lo personal yo no soy pro CBDC. La CBDC es la contracción o la abreviación de Central Bank Digital Currency o monedas digitales de los bancos centrales. Y las CBDCs pues son un proyecto que teóricamente y siempre pongo comillas, porque bueno, al día de hoy no, no tenemos certeza de cómo lo hacen en cada uno de los países, pero teóricamente utilizan tecnología DLT. Y esto implica, bueno, pues que se juntan los elementos, de hecho, nuevamente citando al BIS, porque son los que emiten estos reportes, hablan de los nodos, hablan de la red y de cómo podría hacerse un proyecto de CBDC. El proyecto de CBDC no son o los proyectos de CBDC no son otra cosa más que las monedas digitales que están emitiendo los bancos centrales y al ser esto emitido por un banco central, a diferencia de una stablecoin, las reglas de emisión y de operación son distintas. Yo te diría, como primer punto, la diferencia entre un stablecoin y una CBDC es quién lo emite. En el caso de las stablecoins, pues son empresas privadas que utilizan el stablecoin como un modelo de negocio y son las empresas las que tienen sus propias reglas y que utilizan como colateral la moneda o X moneda, por ejemplo, el dólar o en nuestro caso el peso, ¿no? El peso mexicano. En el caso de una CBDC, es un poquito meternos en temas de política monetaria, la ley monetaria de cada una de las regiones, porque bueno, nosotros entendemos que al día de hoy los gobiernos hacen emisión de moneda, de papel moneda, y tiene ciertas reglas. En el caso de una digitalización del efectivo, pues no van a ser los mismos principios que un stablecoin. O sea, en una CBDC habría que ver cómo va a ser la política monetaria para la emisión. Tendrías que revisar cómo van a ser los canales para que se puedan utilizar esas CBDCs. ¿Qué pasa en regiones en donde no llega algunas, digamos, la tecnología como tal, ¿no? Ya son otro tipo de elementos que los gobiernos, o bueno, en este caso más bien los bancos centrales, tienen que analizar al momento de emitir una CBDC y o sea, mucho del tema o de la discusión con las CBDCs es la parte de la privacidad, ¿no? O sea, que ahora el Banco Central directamente podría tener acceso a tus operaciones, transacciones, que al día de hoy eso ya pasa, pero bueno, la forma de que lo sepan es es a través de otros mecanismos, ¿no? O sea, de que si quieren saber cuáles operaciones estás haciendo, lo pueden saber al día de hoy sin necesidad de que exista una CBDC, eso ya pasa. Pero bueno, es un poco sobre las críticas que se hacen a las CBDCs, ¿no? Que los bancos centrales van a quitar incluso a la banca privada y que ellos van a tener el control total y que va a haber pues va a haber un tema de intrusión a la privacidad. Probablemente, de hecho, incluso algunos departamentos en Estados Unidos, departamentos del gobierno de Estados Unidos han hecho este tipo de críticas, principalmente al yuan digital, que es la CBDC de China, en términos de qué pasa con la seguridad de las personas, ¿no? Ya son otro tipo de elementos que no precisamente están asociados con una stablecoin, por ejemplo. O sea, lo que importa en un stablecoin es que sí tengas las reservas, que eso también es otro tema de discusión. Pero en el caso de la CBDC, pues esa sería la principal diferencia, es quién lo emite. En el caso de una CBDC es el Banco Central, totalmente. Sí.
No, y claro, ahí yo creo que la discusión está sobre el hecho de que cuando tú escuchas digital currency o moneda digital, tú lo asocias en automático o lo relacionas con las criptomonedas y con el hecho de que cuando conoces las criptomonedas, tú dices, ok, ahora puedo hacer transacciones con criptomonedas y nadie va a poder detectar qué estoy haciendo, a dónde estoy moviendo mi dinero. Entonces, cuando nos encontramos con el tema de la CBDC, entonces vemos que sí hay una especie de, pues bueno, discusión con respecto a esto, ¿no? Porque lo relacionamos con libertad, la moneda digital, pero a la vez estas monedas de los bancos centrales, pues proponen otra cosa diferente, o es así como yo lo entiendo, y de alguna forma u otra, pues sí, como tú dices, ya se da este caso donde, por supuesto, pueden rastrear una operación que tú realices, pero como que no te lo imaginas tanto con una moneda digital, ¿no? Entonces como que choca. Y yo creo que ahí es donde comienza esta parte de la discusión. Ahora, ¿cómo elegir la mejor stablecoin para mis operaciones financieras? O sea, que esta es una pregunta que hacen mucho las personas cuando se encuentran con diferentes tipos de stablecoins, porque hay muchas actualmente, algunas como tú comentabas, eh, ancladas al precio del dólar, ancladas al precio de peso mexicano, en este caso que tú estuviste comentando en un principio, eh, ancladas a, no sé, el oro. ¿Cómo elegir la mejor stablecoin, por ejemplo, para mis operaciones financieras del día a día y para hacer transacciones? Mira, yo te diría que el primer elemento es que tú verifiques en cuáles exchanges puedes utilizar el stablecoin, ¿no? Porque si de pronto eliges un stablecoin de dólar, pero ese stablecoin nada más está listada en un exchange, pues a lo mejor va a ser un poco difícil que tú puedas tener esa interoperabilidad. Cuando tú tienes un stablecoin que está listado en varias exchanges, bueno, eso ya ese sería como el primer elemento. Luego, hay otro punto muy importante, que es la parte de la reputación que tiene. Ahorita, por ejemplo, la más importante, la que tiene mayor volumen de capitalización, es USDT, o sea, es Tether, que tiene casi 65 mil millones de dólares en el market cap. Es la más importante. De ahí le sigue USDC y otro stablecoin que es el BUSD. Yo lo que te diría es que muchos utilizan USDT porque fue el primero y porque está listado en las principales exchanges. Sin embargo, varios o sea, los que están moviendo grandes capitales en stablecoins están buscando otros stablecoins, por ejemplo USDC, porque no les da confianza. O sea, Tether no les termina de convencer por la cantidad de reportes y la cantidad de observaciones, incluso por parte del gobierno, que han tenido, ¿no? ¿Y a qué me refiero con las observaciones? Que literal hay mucha duda de que realmente los 65 mil millones que teóricamente están en circulación de Tether, que eso realmente se encuentre en un fideicomiso. Y ellos siempre lo que comentan es, bueno, aquí están mis auditorías donde tú puedes ver mis reservas, pero volvemos al punto, ¿quiénes hacen esas auditorías? O sea, es como ahorita, por ejemplo, muchos exchanges que están haciendo algo que se llama prueba de reserva, ¿no? Proof of reserve. Pues eso es una falacia. O sea, el hecho de que tú le digas a una empresa cuántos activos tienes, pues sí, puede ser importante, pero no sirve de nada si yo no conozco tu grado de liquidez. Y para conocer el grado de liquidez de una empresa o de una entidad financiera, porque en realidad pues las crypto exchanges se fungen o funcionan como una entidad financiera, yo necesitaría conocer tu liquidez y para saber eso necesito contrastar los activos con los pasivos que tienes.
Entonces nos muestran los activos, nos muestran lo que tienen en las billeteras, pero no nos muestran los pasivos. Entonces es una verdad a medias, ¿no? Yo te diría. Y es un poquito, y por mucho que dicen que no, nos han hecho auditorías, o sea, bueno, pues también hay auditorías a modo. Entonces, eh, para confiar, o sea, para que nosotros podamos confiar en un stablecoin, pues, más allá de las auditorías y de las reservas que puedan existir en un fideicomiso, habla o tendríamos que revisar las empresas o el grado o el equipo que está atrás de ese stablecoin, ¿no? Porque ya vimos que, y creo que el mes de noviembre nos lo dejó muy, muy claro, que estos grandes jugadores en el mundo cripto, pues de un día a otro se pueden ir a cero. Entonces, con el tema de los stablecoins, si ya hay una stablecoin que trae observaciones negativas, que trae dudas, que no, pues que trae todas estas interrogantes, mi recomendación sería utilizar uno que de alguna forma, no cuente con una mala reputación. Sí, yo creo que al final es responsabilidad de cada uno también, pues, hacer su investigación, no solamente, pues, quedarse con el hecho de que, bueno, se dijo tal, se dijo cual, sino también ponerse uno mismo a leer y analizar en qué uno puede confiar, o sea, en qué uno puede poner esos activos que uno quiere de alguna forma congelar, invertir, sea lo que vayas a hacer o realizar con esa moneda estable y sea cual sea tu utilidad, sea cual sea tu operación financiera, pues bueno, también investigar un poco acerca de qué se trata y cómo es que está respaldado, si está o no respaldado y cuáles son las empresas, como tú dices, que están detrás de ese respaldo, porque a fin de cuentas, pues es dinero que se pone, que es digital, pero que también necesitamos nosotros saber dónde está respaldado, es decir, dónde están esas reservas, si de verdad hay liquidez, como tú dices. Muy cierto lo que tú dices acerca y qué bueno que tocaras el tema porque creo que es algo que pues incluso a nosotros nos lo han preguntado muchísimo. Actualmente el equipo está trabajando en una prueba de reserva eh, bien detallada que va a incluir algo que nosotros le llamamos, y es precisamente lo que tú estás comentando, la tasa de reserva, es decir, cuál es el porcentaje de esos activos que se pueden liquidar. Porque una cosa es que sí, se muestren las cantidades de activos, pero otra cosa muy distinta es en realidad cuál de esos activos están líquidos, hacer esa comparativa entre activo y pasivo. Muy, muy interesante el tema, de verdad, me encanta. Y, Ahora, si y pudiéramos, dime. perdón que te interrumpa, pero es que de pronto en temas financieros como que parecería que estamos hablando en chino, pero Sí, para todos los que nos están escuchando, o sea, es tan sencillo como que alguien o nosotros podemos heredar 5 propiedades, pero resulta que al día de hoy para hacer frente a nuestras deudas, pues no tienes la capacidad de liquidarlo, ¿no? Entonces, tu nivel de liquidez es nulo, sí, tienes 5 propiedades probablemente, pero si tienes una deuda y no tienes la liquidez para responder esa deuda o es más grande que lo que tú tienes, pues ya de entrada es difícil que puedas hacer frente a eso, ¿no? Entonces, o sea, como para no, porque luego entramos, no, que la liquidez y que el riesgo de liquidez y un montón de sí, sí. conceptos, nada más como para dejarlo claro, ¿no? Es muy importante los activos, pero también, o tal vez más importante, conocer los pasivos, o sea, las deudas que tienen. Correcto, es cierto. Entonces, todo ese tema es muy importante también investigar, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué podría dejarnos como conclusión y qué importancia tienen las stablecoins para todo el ecosistema? O sea, hablemos un poco acerca de todo el ecosistema que incluye todos los proyectos, desarrollos Web3, incluso sé que las stablecoins, pues bueno, son las que manejan prácticamente las operaciones del mercado. Si tú vas a los pares comerciales de Bitcoin, están en su mayoría los más importantes y que manejan más volumen contra algún stablecoin como USDT, como BUSD, como USDC. Eh, una conclusión que puedas darnos acerca de la importancia o de qué crees tú
¿qué tan importantes son las stablecoins actualmente para todo el ecosistema cripto, blockchain y Web3? Para mí me parece que son realmente muy importantes y no es un tema de creencia, sino es más bien lo que los datos nos han ido demostrando. Si tú revisas nuevamente los volúmenes de capitalización, vas a ver que en los dos primeros lugares está Bitcoin y Ether, y en el tercer lugar está un stablecoin. En el cuarto lugar está otro cripto y luego siguen otros dos stablecoins. O sea, dentro de los 6 primeros lugares, la mitad de esos 6 son stablecoins. Y esto te diría que se ha dado en los 2 últimos años, ¿no? O sea, en 2 años han tenido un crecimiento exponencial. Por ejemplo, en Brasil, que es uno de los países en Latinoamérica que tienen más avances en temas cripto, el Departamento Federal de Impuestos de Brasil reportó que eran más de 12,000 empresas públicas tenían en sus estados financieros, tenían cripto. O sea, casi como el 61% de esas empresas tenían cripto. ¿Y cuál crees que era el primer lugar de cripto que tenían? Era un stablecoin, era USDT. Entonces, o sea, realmente se han vuelto muy importantes porque tanto a los usuarios les facilita el poder transaccionar o poder hacer operaciones en otros países, tanto a las empresas mover grandes cantidades de capital, ¿no? Con más eficiencia en términos de tiempo y dinero. Yo lo que te diría es que para mí el mundo de los stablecoins es precisamente ese puente que, como siempre decimos en Pexo, ¿no? Es el puente entre el sistema financiero tradicional o la moneda de alguna región con la industria cripto, pero no solo eso, sino también con otras economías. A mí me parece que para los países es importante porque le da una mayor penetración a la moneda, ¿no? O sea, ahorita, si realmente, pensando que realmente Tether tiene sus reservas en dólar, pues ya tienes una cantidad de capital o de penetración de esa moneda a través del stablecoin, ¿no? En otros países, lo cual tal vez sería muchísimo más complicado o sería solamente para un sector si se hiciera a través de mecanismos tradicionales, me refiero a la banca tradicional, ¿no? Entonces, en términos generales, para mí el mundo de los stablecoins sigue siendo muy relevante y yo te diría que en el corto plazo el mundo cripto, desde mi perspectiva, muy probablemente se va a reducir a un tema de stablecoins, ¿no? Digo, sin demeritar el tema o sin demeritar a Bitcoin como un criptoactivo que va a seguir teniendo, pues va a tener, o sea, va a tener interés, ¿no? Pero desde otra perspectiva. Sí, fíjate que precisamente así veo yo las stablecoins, son como esa conexión, ese puente del cual tú hablabas entre la economía convencional a la que pues sé que estamos acostumbrados y las criptomonedas. O sea, les permite a las personas conocer de las criptomonedas de una manera un poco menos, a ver, compleja, que es lo que representa más que todo las criptomonedas actualmente a nivel general, que es la volatilidad, los mercados, el precio puede subir, puede bajar. En cambio, con un stablecoin, quizá, pues bueno, en este caso anclada al dólar, pues las personas pueden conocer cómo funciona la tecnología y luego pues interesarse un poco más en las criptomonedas. Entonces me parece bastante genial todo tu aporte. De verdad que me encantó toda la información que nos diste, Eloísa. Estoy muy agradecido contigo. Sé que Coinex también. Gracias, Pedro, también porque Pedro también fue parte de este enlace para que pudiéramos hacer este episodio número 9 de Estación Coinex. Y nada, Eloísa, ¿alguna recomendación, algo que quieras añadir para los usuarios? Y bueno, ya para cerrar. Pues nada, que traten siempre de informarse en dónde van a poner su dinero,
no jueguen al casino, ¿verdad? este, eh, es muy importante entender que stablecoins no tienen nada que ver con descentralización, con todo lo que de pronto ahí se suele leer en Twitter y que de pronto hay muchas falacias en esta industria. Entonces, yo les diría que el mundo de los stablecoins finalmente es regresar al sistema fiat, pero de otra forma, que pues tampoco es lo peor o tampoco hay que satanizar, y que los que sean pro Bitcoin, pues que lo pueden seguir siendo, pero hacer una clara distinción entre lo que es el mundo de los stablecoins y otros criptoactivos como lo son Bitcoin, no revolverlos, o sea, podrían utilizar la misma tecnología, pero es importante hacer esas diferencias. Así que, pues dejaría eso ahí como una pequeña conclusión. Agradecerte, Kevin, y también, bueno, a CoinEx por la invitación y nada, ponerme a sus órdenes, agradecer a todos los que nos aguantaron durante 50 minutos y nada, un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Eloisa, por acompañarnos. Y bueno, créeme que es un tema que pudiéramos seguir y seguir y seguir, pero tampoco queremos que las personas queden así como saturadas con tanta información. Y nada, muchísimas gracias, Eloisa, por todo tu aporte. De verdad que genial. O sea, aprendí hoy muchas cosas y sé que las personas también aprendieron. Y a ustedes recuerden que este es el episodio número 9 de Estación Coinex, donde hablamos acerca de la importancia de las stablecoins. Luego lo pueden escuchar grabado en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por conectarse y recuerden que Coinex hace más fácil el trading de criptomonedas. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.